Leonardo Fabio. Confirma, ñaño, activa la gente. Excelente, excelente, Ya, muchachos. gracias. Ya. Ya, hasta luego. Ya, a ver, chicos, muy bien. Entonces ahora vamos a avanzar para revisar el tema de ética, ¿no es cierto? Que es la clase del día de hoy. Nos toca la unidad número 3. Y vamos a hablar del individuo como ser social. A ver, me voy a compartir la pantalla. Hola, ahí está, ya, compartir pantalla. Hola, buenas noches. Ya, a ver, vamos a revisar. ¿Qué dice Rubén Blades? Que seguramente ustedes saben quién es, porque es un cantante de salsa muy famoso, muy conocido. Dice, ¿de qué nos vale el tener inteligencia si no aprendemos a usar la conciencia? Y es así, porque si es que nosotros no somos conscientes de los actos que hacemos y sobre todo nos responsabilizamos de las consecuencias, pues es como no tener inteligencia. Muchos se enfocan en la inteligencia, aunque es importante, pero siempre debemos tener inteligencia y conciencia, las dos cosas. ¿Cuáles son esos agentes socializadores? Tenemos 3 tipos de agentes, ¿no? Que ya también les había comentado en las clases anteriores. La primera, que justamente coincide, es la primaria, nuestro primer entorno social. Ahí está, como ustedes pueden ver, la familia. Luego la secundaria, la escuela, los amigos, el trabajo, los medios de comunicación que también influyen, la religión. Y la terciaria, que es la reeducación o la prisión. Es decir, esto pasa cuando de pronto no tenemos un uso adecuado de nuestras acciones, pues es como que volver a empezar y tenemos volver a aprender o la prisión, ¿ok? Aristóteles dice, el ser humano es un ser social por naturaleza e insocial por naturaleza, y por azar o es mal humano o más que humano. La socialización es la naturaleza del hombre. Según este filósofo, la familia es la primera comunidad que se forma alrededor del hombre y que sirve para desarrollar sus habilidades sociales, porque necesitamos de otros para sobrevivir. La dimensión individual del hombre son las cualidades que el hombre posee, reconoce y explora y usa para convivir en comunidades pacíficamente y beneficiarse los unos a los otros. La dimensión individual donde radica el ser debe aprender a concordar con la dimensión social para convivir en sociedad. Este proceso se llama sociabilización. ¿Qué quiere decir este proceso? ¿En qué consiste? Pues es el conjunto de aprendizajes que el hombre necesita para relacionarse con autonomía, autorrealización y autorregulación dentro de una sociedad. Qué importantes estos 3 conceptos. Autonomía, autorrealización y autorregulación dentro de una sociedad. Por ejemplo, la incorporación de normas, de conductas, el lenguaje, la cultura, ya hemos visto por qué es parte de esta sociedad. Un hombre aislado no puede desarrollarse como persona y de ahí nuestra tendencia siempre a agruparnos, ¿no? Un ejemplo es el nacimiento de las redes sociales y su rápida expansión, a pesar de que nuestros avances científicos y tecnológicos han hecho que los otros seres humanos sean menos indispensables en nuestra vida y más el tema de inmediatez y de redes sociales. La socialización es la naturaleza del hombre, según este filósofo. La familia es la primera comunidad. Sin embargo, la familia no es suficiente para satisfacer sus necesidades del ser humano, por lo que este genera naturalmente una sociedad, ¿no? Donde están ahí las instituciones, están el resto de personas, y para ello se organizan en aldeas, en comunidades, en ciudades, en pueblos, y eso es lo que se va a llamar polis o ciudad griega de aquel entonces. La sociedad resuelta es el conjunto de personas unidas moralmente en constante interrelación para lograr un fin común. Las agrupaciones artísticas, políticas, religiosas y muchas otras de índole semejante integran estas sociedades humanas. Son como más específicas. Por ejemplo, hay grupos religiosos específicos, hay, en este caso ustedes que son como agentes de tránsito, es una comunidad específica.
Ningún hombre es una isla completo en sí mismo y el hombre crea cultura porque ya hemos visto anteriormente, justo en la clase pasada, porque crea cultura y el ser humano no es un cuerpo únicamente, sino también un espíritu, porque tiene también un alma, ¿no? El lenguaje es el medio a través del cual los humanos se comunican mutuamente y el lenguaje hace posible la cultura y permite al hombre transmitir ideas. El lenguaje también es característica de una cultura, como ya hemos visto, porque forma parte del idioma entre varios grupos, ¿ok? Y eso hace también que hay unas diferencias culturales. En forma progresiva es la educación que consiste en el proceso de inculcar la cultura a los miembros jóvenes de la sociedad. Espérenme un ratito, por favor. Un segundito. Ya, entonces, tenemos que en forma progresiva es la educación que consiste en el proceso de inculcar la cultura a los miembros jóvenes de la sociedad. Comprende todo lo que es aprendido mediante la comunicación entre hombres, como el lenguaje, ya habíamos visto, y a través de ella formamos la cultura. Y las tradiciones y costumbres también son parte de estas manifestaciones culturales, ¿ok? Por eso tenemos aquí los diferentes tipos de cultura. Ahí podemos tomar una foto de la cultura romana, la cultura japonesa, la cultura persa, china y griega. Cada una de esas culturas desarrollaron un tipo de lenguaje, un tipo de comportamiento, un tipo de tradiciones y costumbres, las cuales eran transmitidas a través de qué? De el lenguaje o la comunicación. Actualmente tenemos estas culturas que son la occidental, que es todas las que están en Europa, América y Australia, hablan inglés y español y tienen muchas diferencias sociales entre sí, aunque son parte de la misma cultura. La cultura islámica, que está en el norte de África y muchos países de Asia y zonas de Europa, hablan árabe y son zonas pobres, algunas ricas gracias al petróleo. Y luego tenemos las culturas africanas que están en el África, el sur del desierto de Sahara, un origen tribal y hay mucha pobreza y todavía conservan muchas tradiciones que son como muy antiguas. Y las culturas orientales que están en China e India, que son culturas muy antiguas, son milenarias y tienen un tema pues de religión, hinduismo, budismo y confucianismo. El nivel de riqueza es desigual, hay unas personas muy ricas y hay otras muy pobres. Y luego tenemos los tipos de cultura, que son la cultura tópica, que es la que engloba un listado de categorías, es decir, de religiones, de sociedades, de culturas, como justamente estábamos viendo. La cultura histórica, que es aquella que está relacionada con la herencia social, indica la relación que una sociedad establece con su pasado. La cultura mental, que se entiende a la cultura como todos aquellos hábitos o costumbres que diferencian a un individuo o un conjunto de individuos del resto. Entonces, por ejemplo, a veces tenemos estas culturas que son como, tienen pensamientos muy diferentes y, por ejemplo, la misma cultura islámica o árabe tienen costumbre, tienen creencias diferentes, como por ejemplo que la vaca es un animal sagrado y eso es solamente pasa en esa cultura, no pasa en el resto del mundo, ¿ok? Y luego tenemos la cultura estructural, que es lo que se entiende como el conjunto de símbolos, valores, creencias y conductas reglamentadas y relacionadas entre sí. Y por último, la cultura simbólica, que se conforma a partir de la significación arbitraria, otorgada, comunicada y compartida por los miembros de un grupo social, como por ejemplo la cultura romana, ¿no es cierto? Que ellos usaban estos números romanos y estos gráficos para poderse comunicar, la China también igual, ¿ok? Continuemos. Tenemos que Edward Shane fue el creador del concepto de cultura organizacional, que de hecho lo debemos haber escuchado en muchas organizaciones, y expresa que la cultura es lo aprendido como unidad social total a lo largo de su historia.
La cultura es lo aprendido como unidad social total a lo largo de su historia, de lo cual podemos determinar que la cultura organizacional es el cómo las personas miran al mundo, siendo esta visión referente de creencias, vivencias, hábitos y valores aplicados dentro de una institución. Es decir, más claro, que es cómo ven al mundo, cómo quieren posicionarse y que está atado todos estos hábitos y valores de una institución. Por ejemplo, ustedes como agencia civil de tránsito seguramente tienen unos fundamentos que están relacionados a su cultura organizacional. Esos fundamentos parten de la misión, de la visión y de los objetivos estratégicos. Aquí tenemos un gráfico que simplifica la explicación. Entonces tenemos en medio la cultura organizacional, los hábitos que tiene esta cultura organizacional, por ejemplo, digamos que es la FIFA, no sé. Entonces todos los hábitos alrededor, las aptitudes, las creencias y los valores. Generalmente una entidad institucional siempre coloca unos valores, honestidad, transparencia y tal para caracterizarse. La competitividad en el sector público. La competitividad es un factor clave para el óptimo desempeño de empresa, cualquier ámbito organizacional. Ustedes son del sector público. El sector público no es la excepción, es más bien se puede decir que es el sector que presenta mayores falencias frente al tema. Para lograr conceptualizar la ética como factor clave en el desempeño de las entidades públicas, es necesario conocer en primera instancia cómo es la estructura y funcionamiento de las entidades del sector público en este país. Porque claro, las entidades públicas tienen mucho la presión y sobre todo no la presión, sino como la disposición de que deben ser transparentes, de que deben ser honestas, deben ser correctas, pero muchas veces, más bien en nuestro país, esa institucionalidad se ha perdido, se ha deslegitimizado por muchas acciones que han ocurrido, que puede ser que por uno tienen que pecar todos, pero que esa es la tónica de este tipo de cosas cuando pasan, que se afecta a la imagen. Como les decía, la imagen se puede demorar años en ser construidas, pero en irse al piso o en desmoronarse puede tardar segundos. Solamente con que una autoridad o una persona de esa institución lo haya hecho, enseguida los medios de comunicación a través de las redes sociales masifican esa noticia y la hacen como que si fuera una realidad. Es lo que les he dicho que es eso, el tema que se denomina linchamiento mediático. Las entidades de carácter público son aquellas que deben velar por los deberes y derechos de los ciudadanos. En el caso de ustedes, por ejemplo, son las encargadas de servir al país, supliendo las necesidades de cada uno de sus habitantes, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí en esta parte. Y ahora vamos a revisar los valores fundamentales del individuo. ¿Quién me dice cuáles serán los valores fundamentales del individuo? ¿Cuáles crean que son estos valores fundamentales? A ver, ya que hemos estado... A ver, ya les puse mal. Hemos estado hoy un poquito callados. Quisiera que ustedes me digan, alzando la mano uno por uno, no al mismo tiempo, por favor, ¿cuáles son los valores fundamentales del individuo? ¿Cuáles creen que son? Ya, tengo dos participantes que han levantado la mano. Andy, por favor. Buenas noches, cuénteme. Buenas noches. Pienso que tiene que ver con la cultura que se nos inculca más bien en el hogar, ¿no? Pero, ok, está bien, pero ¿como cuáles? ¿Cuáles serían esos valores? La Empatía, honestidad, amor. el no mentir, Amor, empatía, amor, sí. humildad. Puntualidad, respeto. Humildad, respeto, perdón. el saludo, Ok, Paciencia, Solidaridad. perdón, la tolerancia, ok. la dignidad. Gratitud, La El honestidad, respeto mutuo. ¿cierto? respetar La a los empatía. mayores. La empatía, muy bien, sí. Ok. Luego tengo a Raúl. Raúl, Sí, lo que le dije, ingeniera, la empatía, la gratitud, ya el yo le voy dando perdón, la palabra, ya la no me abren al humildad. mismo tiempo. Ok, está bien. Luego tengo a Francisco. La disciplina tiene que ver mucho, licenciado. Muy bien, me parece, sí, así es la disciplina. Ok, igual les voy a pedir que cuando abramos, les pida hablar, vamos respetando los turnos y yo les voy diciendo quién
continúa o quién puede hacerlo. Eso también es parte de del marco de los valores del respeto, de esperar el turno, que es lo que les he dicho, ¿no? Que eso es parte también de la profesión de ustedes. Ok, la integridad es la base sobre la que todos los otros valores están construidos. Cuando una persona es íntegra, generalmente tiene una buena conducta, tiene unos valores muy fortalecidos y es muy difícil que eso se vaya a cambiar. Esto dice Brian Tracy, que es un empresario americano motivacional. Esta cualidad garantiza el desempeño total de todos los valores que una persona con buena moral puede poseer. ¿Ok? Vamos avanzando. Aquí justo tengo estos principios. ¿Los principios serán iguales que los valores o serán diferentes? ¿Quién me quiere decir? ¿Quién me quiere decir si los... A ver, Raúl, hable. Raúl, cuénteme. ¿Serán igual los principios que los valores o serán diferentes? No, ingeniera, porque los valores confirman una guía para establecer el tipo de comportamiento de la persona. Y los principios son normas y creencias que uno amplía al día. Ok, bueno, se le cortó, pero sí, ajá, está bien. Luego tengo a Giovanni. Giovanni, y luego sigue Francisco. Giovanni, cuénteme. Ingeniera, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ingeniera, los principios son un conjunto de parámetros éticos de carácter universal, mientras que los valores son guías para definir el correcto comportamiento de cada individuo. Así. Muy bien, gracias Giovanni por el aporte. Mayerly, una mujer, ve, aquí todos los hombres hablan y las chicas están tímidas. Mayerly, buenas noches. Licenciada. Ya, los valores gobiernan la conducta de las personas y los principios gobiernan la consecuencia de las conductas. Ya, bueno, ok. Vamos a revisarle, ¿ya? A ver, los principios son ese conjunto de preceptos de carácter universal, como bien me dijeron algunos, que permiten la vida armoniosa en sociedad. Eso es fundamental, la vida armoniosa en sociedad. Luego, en cambio, los valores son las normas o cualidades que permiten al individuo actuar de acuerdo a lo que se considera correcto. En el uno son preceptos de carácter universal y las otras son normas o cualidades específicos de cada individuo. Los valores de pronto que yo tengo no son los mismos que tiene mi vecino, que tiene la persona donde yo trabajo, mi jefe, son diferentes. Dentro de los principios tenemos los principios de vida, que eso es universal, eso es, digamos, como que de ley, de cajón para todas las partes y personas, el principio de libertad, el principio de humanidad, el principio del bien, el principio de igualdad y el principio de moralidad. Ahora los valores, los éticos, los morales, los religiosos, los cívicos, los valores familiares y los valores personales. Entonces, básicamente, de los principios se derivan los valores, ¿ok? Los principios son un sistema de normas leyes que deben ser cumplidas para que un sistema funcione adecuadamente, son universales, por lo tanto deben ser aplicados por todos los individuos y son necesarios para obrar de manera correcta. Lo esperado es que las personas conozcan y pongan en práctica principios éticos básicos para hacer que la convivencia social se lleve a cabo en armonía. Los principios también son la guía que determina aquello que es correcto de lo que es incorrecto. Por tanto, son la base de los valores humanos. Y dentro de estos tenemos el principio de vida, el principio de libertad, de humanidad, del bien, que ya los habíamos visto anteriormente. Y en cambio, los valores son esas actitudes o cualidades individuales que definen la conducta de un individuo en la sociedad. Dichos valores derivan de los principios éticos universales y de allí que su objetivo sea guiar a los individuos a obrar correctamente de forma individual y colectiva. Y aquí tenemos unos tipos de valores que le pueden tomar foto también. ¿Ok? Y luego viene algo muy importante que es la ética profesional. ¿No?
¿Qué es la ética profesional? Entendemos por ética a las reglas o principios que deben regir la conducta humana, disciplina que permite adquirir hábitos que conduzcan a la práctica del bien común, no solamente un bien mío, sino un bien de toda la sociedad donde yo estoy inmerso. Los principios sirven de punto de partida para la acción, pero la fidelidad no debe estar depositada en ellos, sino en los hombres. ¿Cómo será esto que dice Natalio Kirchner? Los principios sirven de punto de partida para la acción, pero la fidelidad no debe estar depositada en ellos, sino en los hombres. Es decir, los principios no son los que hacen vivir en armonía, sino es los hombres, cómo lo practican estos principios en la realidad. Luego tenemos el tema de la individualización. Acuérdense que hablamos hace un momento, en cambio, de la sociabilización, cómo el individuo tiene que estar dentro de esta sociedad, de estas masas, pero también hay una parte de individualización. Se trata del individuo como tal, con experiencias, circunstancias y personalidad, sentimientos diferentes a los demás. Aceptación y respeto. Debe respeto el hombre a cualquiera que sea su condición, su clase, raza, credo, religión y grupo político. Y por favor, ¿qué quiere decir estas características? La primera es que, si bien es cierto, somos seres sociales, que estamos inmersos en la sociedad y que como seres humanos nos relacionamos con todo, también somos seres individuales, ¿no? Y debemos reconocernos, primero, reconocer y aceptarnos como tales, con nuestras diferencias, con nuestras virtudes, con nuestras circunstancias y, como les decía en la clase anterior, aprender a hacer este FODA, que de hecho me imagino que ya lo han de haber hecho, hacer este FODA para poder reconocer cuáles son mis características distintas de Omar, de Mayerly, que me hacen distinto, ¿no? Y luego la aceptación y el respeto, que es cómo yo me acepto y cómo me integro a diferente, y cómo yo igual respeto a las otras personas que de pronto piensan diferente, que tienen otro tipo de clase, otro tipo incluso de raza, o incluso tienen un pensamiento político diferente. Entonces, eso es importante. Y más que nada, nosotros como autoridades locales debemos siempre hacer que eso se respete y no hacer ningún discernimiento de nada con respecto a estos temas. Luego, el secreto profesional. Esto se refiere a la confidencialidad que deben guardar, discutiendo las confidencias únicamente con otros profesionales y obviamente de lo que sea de carácter reservado, que seguramente sus jefes pues les dirán o ustedes pueden preguntar para que puedan tener esa discreción. Luego, la eficiencia profesional exige una serie de factores personales como la inteligencia, la vocación, el espíritu crítico, diligencia. ¿Y qué dice? ¿Perdón? Por favor, les pido que cierren los micrófonos. Ok. Sí. Hábitos de orden y organización, como también el de conocimiento y el desarrollo de habilidades. Nosotros tenemos que ir más allá. No, es que ese informe lo tengo que hacer así porque así me pasaron el modelo, o porque así hizo fulanito, o porque yo le sigo lo que dice menganito. No. Nosotros debemos siempre ir más allá de lo que nuestros jefes nos piden y de lo que nos solicitan en la institución. Entonces, si yo puedo dar una opinión para que mejore algo o para que cambie algo en positivo, pues lo hago. Si puedo ser ordenado, lo hago. Si hay un formato que se puede hacer de otra manera, pues lo hago. Si hay un proceso que se puede cambiar, lo hago. Porque, a ver, y esto les doy también como un consejo de vida, no es lo mismo estar en las aulas recibiendo información y teoría a que está cuando uno está ya en el ejercicio de la profesión. Son totalmente diferentes. Por ejemplo, cuando yo inicié mi carrera y el profesor me decía, haga un boletín, tienen un día o 2 días para hacer, bueno, entonces uno iba a la casa, se tomaba el tiempo, como que se concentraba, se inspiraba y ya, listo. Pero en la realidad eso no es verdad. En la realidad, si uno trabaja en un medio de comunicación, uno tiene media hora, 20 minutos para armar un texto, para ir a editarlo y para sacarlo. ¿Por qué? Porque el noticiero es a las 12 del día y simplemente no hay más tiempo. Y si no sale la nota, pues ya no hay nada más que hacer. Entonces, esa es la eficiencia profesional y es muy diferente lo que está en las aulas a lo que luego tenemos que estar día a día. Porque, señores y señoras, no en las aulas ni en la teoría no les enseñan cómo decidir ante situaciones difíciles. Eso es algo de apreciación propia, eso es algo de intuición, eso es algo de ser muy maduro, muy centrado, de centrarse mucho en sus principios y valores. Así se toman las decisiones y las decisiones hay que aprender a tomarlas rápido.
La responsabilidad no solamente reclama el cumplimiento de deberes hacia los beneficiarios, la institución y otros profesionales, sino que entraña una responsabilidad frente a la sociedad, lo que conocemos como la responsabilidad civil ciudadana, a la situación social actual y al futuro de la sociedad, ¿no? Y luego la honradez profesional, que es el proceso del individuo probo, significa ser franco, leal, valiente y digno. Ser honrado no solamente es no cogerse el dinero, no devolver lo que uno tiene, sí, es parte de ser honrado, pero también ser honrado es decir siempre la verdad. Leal, no decir una cosa al frente y luego por atrás voy y digo otra cosa. Eso no es ser tampoco honrado. Valiente también, es decir, yo asumo las consecuencias si es que algo hago mal o trato de sacar algo porque sé que es bueno para la sociedad, entonces doy mi aporte, mi granito de arena. Y digno, porque cuando una persona tiene todas estas características, pues generalmente es una persona digna, ¿ok? Las normas con relación a colegas y otros profesionales. Se refiere a reconocer la labor de estos otros y de no emitir juicios perjudiciales sobre su rendimiento profesional, salvo en casos necesarios y por medio de los canales adecuados. Entonces aquí tenemos las normas para la relación con la institución, normas para la relación con otras instituciones, normas para la relación del trabajador social y la comunidad y normas en relación con la profesión como acabamos de ver, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí de esto que hemos revisado? Me parece que me falta una más y con eso terminamos. Tengo todavía, a ver, vamos avanzando. Bien, a ver. Luego vamos a ver ahorita cómo se relaciona el individuo con su entorno cercano. Bien, ahí estamos. Quien tiene paz en su conciencia lo tiene todo, dice San Juan Bosco, sacerdote y escritor italiano. Podemos tener todo el dinero del mundo, todos los títulos, el mejor trabajo, el mejor puesto, pero si no estamos en paz, no dormiremos en paz y eso no sirve de nada. Aquí tenemos al individuo y la persona, le pueden tomar foto de este organigrama. Tenemos aquí al individuo, que es el ser que posee una naturaleza, existencia y un espacio propio, como veíamos en el individualismo. La individualidad que distingue e identifica, como les había dicho ya, y todo esto está sometido a la cultura. Luego, el ser humano tiene dos dimensiones, el individuo en sociedad y la persona en relación, ¿ok? Y la persona es un sujeto pensante, consciente y responsable de sus acciones, y cada humano es alguien que existe en sí mismo para sí mismo. ¿Ok? ¿De qué manera nos influye el entorno? Pues de muchas maneras. Ya hemos visto que la psicología social es la rama de la psicología que estudia cómo el entorno social influye directo o indirectamente en la conducta y el comportamiento de los individuos. ¿Ustedes creen que si un niño nace viendo, crece viendo que hay un problema de alcoholismo, pues generalmente eso va a formar parte de lo que él cree que es normal y natural, a menos que haya algo que lo haga pensar diferente? Luego dice que el entorno social se caracteriza por la acción socializadora, con la que se adquiere la capacidad de mantener relaciones con otros individuos pertenecientes al mismo entorno social y así producir una socialización que permita la entrada a una comunicación dependiente de las distintas formas en las que cada individuo se relaciona. Veamos qué son, cómo afecta y cuáles son las mejores para reforzarnos en lo personal y en lo profesional. Estas se pueden agrupar en tres categorías: materiales, personales y mentales. Hay esencialmente dos cosas que te harán sabio: los libros, que ya les había dicho, y la gente que conoce, dice Jack Canfield. Los entornos materiales y personales son visibles y evidentes, aunque tal vez no sus efectos. Otros son más sutiles, pero tan influyentes. Todo influye en todo, y nadie puede aislarse del contexto inmediato sin recibir de él su influencia, ¿ok? Entonces, por eso es que tenemos siempre esta influencia y por eso hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré con quién eres, por algo es.
El lugar donde se trabaja y en el que se pasan tantas horas al día también es importante, influye en el rendimiento del trabajo y en la felicidad de las personas. Muchas veces uno carece de la capacidad de cambiarlo, pues las oficinas de instalaciones son las que son, es decir, no hay cómo cambiar, pero de pronto se puede poner una plantita, algún adorno que la haga diferente. Pero a menudo podemos influenciar en mejorarlas de alguna manera, como ya les había comentado. El entorno social, también denominado contexto social o ambiente social, es el lugar donde los individuos se desarrollan en determinadas condiciones de vida. Por ejemplo, el trabajo, la economía, ¿no es cierto? El entorno social de un individuo es la cultura en la que el individuo fue educado y cómo vive. Ya vimos cómo están relacionadas esa educación con los primeros años y la primera educación, y maneja a las personas e instituciones con las que el individuo interactúa en forma regular. ¿Ok? Esto es cómo él se relaciona. En este caso, por ejemplo, ustedes que son agentes de tránsito, no podemos decir, no, es que yo tengo estos parámetros establecidos y yo voy a hacer así las cosas porque tengo que aplicarlas. Tenemos que pensar que somos seres humanos, que nos relacionamos, que tenemos esas influencias. Es como alguna vez yo les decía que el periodismo tiene que ser objetivo. Muy difícilmente puede ser objetivo porque, ejemplo, si yo estoy escribiendo para un equipo de fútbol y yo tengo un acercamiento hacia uno de ellos, siempre eso me va a jalar más, ¿no es cierto? Porque es parte de mis preferencias y es muy difícil que podamos despojarnos de eso para poder ser objetivos. Ya, luego tenemos la función ética de la familia. ¿Cuál es la función ética de la familia? Espérenme un ratito. Bueno, es bastante importante. Es la base de todo el ámbito, los primeros años donde uno se desarrolla, es la base de todo, de nuestras etapas de desarrollo moral, de quiénes vamos a ser como seres humanos. Esto es la base. ¿Por qué? Porque hablar de ética en la familia implica partir de lo que la ética misma hace referencia y de la moral. Así en la familia se desarrollan relaciones que se caracterizan por ser afectivas, solidarias y de cooperación entre sus miembros. Por lo general, en una familia los códigos de ética familiares más comunes son los valores personales, la relación con la familia, la actitud personal, la proyección hacia el futuro y la forma de socializar con los demás. La familia tiene una misión muy importante y por eso les decía qué importante que es este primer espacio de desarrollo del ser humano. ¿Por qué? Porque tiene una misión educativa desde los progenitores para poder aprender el comportamiento moral y los valores éticos. Una sana vida familiar es el caldo que alimenta las virtudes personales y sociales, es lo que podemos llamar esta armonía, esta paz mental, tales como la justicia, la laboriosidad, la fidelidad, la obediencia, gratitud, perdón y muchas otras. Entonces, aquí es donde justamente en este seno es donde se aprende todo esto. Espérenme un momentito. Ya, el caso europeo. A los Estados Unidos les conviene apoyar a la familia, esto lo vemos en la Comunidad Europea, en donde la baja tasa de natalidad y los altos, en los estados, perdón, no es en los Estados Unidos, a los estados. Es decir, les conviene apoyar a la familia. Esto lo vemos en la Comunidad Europea, en donde la tasa baja de natalidad y los altos índices de divorcios en que ha caído la gran mayoría de los estados europeos ha hecho que estos tomen medidas concretas para poder fortalecer la familia. ¿Por qué? Porque este es el núcleo más importante. Por eso generalmente tenemos los antisociales. Es porque no han tenido una familia funcional, porque han tenido muchos vacíos, muchos desapegos, muchos
abandonos. Estas medidas incluyen la promoción de la natalidad, la protección del adulto mayor, la vivienda digna, el apoyo económico para la educación y alimentación de los hijos y mejores garantías y atenciones a las mujeres embarazadas. Cuando tenemos estos mecanismos, podemos proteger a la sociedad y podemos dar apoyo para poder tener para poder normar, para poder asegurar que estos procesos se cumplan bien. Por ejemplo, en el caso de la natalidad, que hay una correcta programación, planificación familiar. En el caso de la protección del adulto mayor, para que igual se puedan hacer cargo del adulto mayor y no esté ya abandonado, y ni sea una carga, ¿no es cierto?, económica para las familias. La vivienda digna, tener donde vivir, que es importante, el apoyo económico para la educación, muy importante, porque si no hay educación, no hay cultura, no hay nada. La alimentación de los hijos, la desnutrición crónica infantil es uno de los casos que estamos llevando en mi trabajo, y realmente en el Ecuador es muy grave el problema, porque esto hace que obviamente tengan enfermedades, que no estudien bien, que se dediquen a cosas que no deben hacer. Entonces es importante esta alimentación y mejores garantías y atenciones a las embarazadas, porque desde ahí hacemos un programa de salud preventiva. Y también incluso esto es parte de la desnutrición infantil, cuando la mujer no es atendida desde su gestación o el bebé no es atendido desde su gestación, pues es muy probable que luego sufra de esta desnutrición. Y sobre todo cuando no tienen un trabajo, pues cómo les dan de comer. Por eso es que el círculo se cierra. El mayor bien es la familia. Eso es lo que más posee el Estado, porque, digamos, es el tesoro más grande del Estado. ¿Por qué? Porque es ahí donde se gestan las personas con una mentalidad sana, con una mentalidad tranquila, y también debe estar ahí inserto el valor moral de la familia, ¿no? Y por eso es que los estados están fomentando justamente estos temas. Muchas veces las emociones son como unas linternas mágicas. Colorean la habitación donde estamos con las vivas imágenes de otros objetos o de otras historias. Esta peculiaridad de las emociones pueden proporcionarnos cierta sabiduría o llevarnos a un amor más profundo. Concibe la familia como una institución social básica para el desarrollo del ser humano, en la cual pueden potenciarse las capacidades. Y bueno, luego de esto también tenemos las emociones, que ya les había comentado más bien en la clase de comunicación cómo nacen estas emociones, dónde están las emociones. Y son nuestra capacidad de tener y establecer vínculos afectivos con cosas y personas ajenas a nosotros mismos, amar a los que nos aman y nos cuidan y sentir pesar ante su ausencia. En general, amar, sentir, pensar, añorar, agradecer y experimentar ira justificada. Poder desarrollarse emocionalmente sin las trabas de los miedos y las ansiedades abrumadoras, ni por casos traumáticos de abusos o negligencias, como lo ilustra el relato de un niño, ¿no? Entonces, esto es lo que generalmente en una familia, si no está bien establecida, se generan todas estas emociones, que luego lo que producen es esto, justamente, una ira injustificada, poder desarrollarnos no bien mentalmente, hay todos estos casos traumáticos de abusos y tal. Esto es lo que ocurre cuando una familia no está bien conformada y no tiene estas garantías. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. Y vamos a ir con la última. Con esta terminamos, porque mismo igual son las 9. Bueno, tenemos algunas, pero vamos a pasar. Nos falta todavía, a ver, déjenme ver cuántas nos faltan. 2 más. Esta la vamos a pasar, el desarrollo del individuo en el ámbito familiar. Esta la vamos a pasar rápido porque básicamente es parecido a lo que hemos conversado hasta el momento. Y la tenemos aquí. Bueno, ya hemos visto que el ser humano es un ser social que siempre quiere estar pues en compañía a pesar de su individualidad, ¿no es cierto? Y por eso hemos visto también, un poquito recapitulando, hemos visto también que la familia es esa base principal sobre donde se desarrolla el ser humano, que igual forma parte importante de la psicología social, porque a través de ella podemos entender las emociones y también la comunicación. La conciencia es el mejor libro de moral que tenemos y el que se debe consultar con frecuencia, dice Blaise Pascal, matemático físico francés
ya que allí radican nuestras acciones y nuestras intenciones. La conciencia será, eso también ya les dije, la conciencia será algo tangible o intangible. ¿Será que existe dentro de nuestro cerebro algo llamado conciencia? A ver, ¿quién me quiere decir eso? Una persona nomás, por favor. ¿Quién está? Alexandra. ¿Quién levantó la mano? Ah, no. Baúl, cuénteme. Y solamente con usted, dígame. ¿Será que es lo mismo? La conciencia, ¿dónde está ubicada? No le escucho a Baúl. Creo que Andy. A ver, Andy, cuénteme. Creo que tiene algún problema porque no le puedo escuchar. Andy. Pienso que la conciencia en sí es algo mental, ¿no? Es algo que en sí está en cada uno de nosotros, ¿no? Depende de nuestras acciones y sí, nuestros valores. Ok, y sobre todo que la conciencia no es algo que tangiblemente está en el cerebro. Si nosotros hacemos una radiografía, no es que hay un espacio ahí que diga conciencia, sino que eso es como les había dicho al inicio, hagan de cuenta que el hardware es la cabeza, que es la gran computadora, perdón, es el cerebro, y dentro está el software, que es la conciencia y la mente, ¿ok? Vamos a avanzar. Luego tenemos que la persona goza de dos caracteres constitutivos, su singularidad y su racionalidad. El desarrollo de genealogía de la persona humana tiene un ámbito lugar originario que es la familia. ¿Por qué razón? Ya hemos visto las razones, la importancia que es esta armonía, este equilibrio familiar. La familia como ámbito de desarrollo humano, el título alude a los dos temas sobre lo que vamos a reflexionar. El crecimiento o desarrollo de la persona humana, que es la parte de la genealogía, y el de la familia como ámbito en el que tiene lugar tal despliegue. ¿Cuáles son los constitutivos esenciales de esta definición? Singularidad suma, en primer término, la afirmación de la absoluta singularidad de la persona, una percepción espiritual no fácil de tematizar. Es decir, lo que hablábamos antes, cada ser humano es individuo y tiene una singularidad propia. La relacionalidad tiene el único, no es el único constitutivo que la tradición cristiana descubre en la persona, y todavía hay otro, la persona es un sujeto en relación con las otras personas. Entonces, primero, la individualidad, que está descrita por una característica definida de la propia de la persona, y la relacionalidad, que es cómo nos relacionamos con las sociedades, ¿ok? Existe un modo de resolver esta tensión. La solución estaría en un acto sumamente libre, que al mismo tiempo fuera una confirmación del otro, un acto que afirmara la singularidad absoluta de quien lo realiza y a la vez estableciera una auténtica relación con el otro. En la visión cristiana, tal acto de suma libertad es el amor. El amor compone la síntesis viva de los dos constitutivos de la persona y por consiguiente su más perfecta realización. Es decir, que para poder relacionarnos bien, debemos siempre tener presente este principio, que es el amor hacia lo que hacemos, el amor hacia nuestras familias, el amor hacia la ciudad, el amor hacia nuestra profesión, que es uno de los motores para poder llegar a esta integridad y esta honestidad tan necesaria para, en la actualidad, los profesionales y especialmente para ustedes, quienes tienen que reinventarse en este sentido, ¿ok? Luego tenemos, ¿cuál es el fundamento último de la dignidad de la persona y sus derechos? Bueno, utilizando un vocabulario muy técnico, diría que la pérdida del concepto de persona como sustancia primera ha hecho imposible crear una cultura en la que cualquier persona pueda ser reconocida, afirmada en sí y por sí. La segunda, poco a poco, la libertad se ha ido configurando como posibilidad pura o posibilidades de todas las posibilidades. Entonces, una de las cosas que más hemos escuchado en redes sociales es sobre la dignidad de las personas y los derechos. Y yo en una clase anterior les había dicho, ¿dónde empieza el derecho de los otros? Y ya habíamos dicho que empieza que el derecho de uno finaliza cuando termina el derecho del otro, ¿ya? Y la dignidad es parte de eso. Entonces, aquí vamos a ver como un poquito una explicación más clara más adelante. En la perspectiva en que me estoy situando, el sí mismo entregado no existe, pues en ella no hay un antes de la libertad, una validad de la que la libertad responde por encortarse frente a ella. Entonces, cuando uno habla y es sincero,
no es otra cosa que el permiso de utilizarse recíprocamente, es decir, de ser siempre digno y decir la verdad. Cuando uno dice la verdad, uno es digno y dignifica a las personas también y a las situaciones. La verdad del don se confunde con la mera sinceridad de la relación o autenticidad. En esa relación recíproca solo se exige la libertad de establecerla y nada más. ¿Cuál es la razón del nexo que se establece entre la familia y la genealogía de la persona? ¿Por qué será importante saber este árbol genealógico? ¿Por qué será importante? Bueno, simplemente es importante porque es la forma de poder establecer la verdad acerca de nuestro nexo pasado, de saber cómo ha sido nuestra procreación, cómo han sido nuestros antepasados, y por eso goza de una importancia al momento de poder tener ese tipo de relaciones, incluso más allá de las profesionales, sino también en las personales, en cuanto incluso al matrimonio. Ya, por favor me van diciendo si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a estos temas que hemos estado viendo. Igual, acuérdense que vamos a tener una clase de repaso y ahí vamos a hacer como un resumen de todo para que ustedes puedan tener los puntos ahí claramente escritos. Y verán que ya tenemos la tarea ahí, entonces para que todo esté claro. Ahí están viendo, si no, ya tenemos. La ética como ideal de convivencia. ¿Por qué será la ética ideal para convivir? A más conciencia, mejores decisiones. Cuando uno es consciente de las consecuencias, de lo que puede pasar, pues las decisiones serán más acertadas. Cuando uno solamente decide emocionalmente sin pensar en lo que pasará, o uno dice no importa, ya después resuelvo, o dice uno no importa, como por ahí dicen, lo gozado no me lo quita nadie. Entonces ahí nosotros vamos a aprender a ser más conscientes. Esto dice el experto en liderazgo y desarrollador personal, se llama Robin Sharma, que ustedes también lo han de conocer porque es muy famoso. Esto significa cuando vamos más allá de la inteligencia. Hay que aprender a no ser tan básicos, hay que aprender a ir más allá. Y aquí tenemos un gráfico de, como ya habíamos visto, el diablito y el angelito, ¿no? Y siempre están esas voces ahí diciéndonos, no, Ingeniera, bueno, ¿sí? disculpe. No, a mí no me sale en la pantalla, la compartida. No sé si será a mí o a todos los compañeros. A ver, voy a volverla a poner. ¿Ahí la están viendo ya? Ahí sí. Ya, ok. Entonces, como les decía, siempre tenemos ahí este tema perdón, ratito. Este tema de el diablito que nos está dando información y el angelito que nos dice no, no hagas y el otro sí. Entonces ahí es cuando debemos nosotros pensar bien las consecuencias y tomar la mejor decisión. Incluso aunque aparentemente en ese momento significa perder o dejar algo. A partir del momento en que nacemos, las personas con las cuales convivimos nos van enseñando diversas actividades que sin concientizarlo nos inducen paulatinamente en el mundo de la moral, de su moral, porque también puede ser que la persona tenga una moral distinta a la nuestra, pero acuérdense que la nuestra es tratada de nuestros principios primero de la familia y luego en cuáles serán, en los principios de la institución a la que representamos, porque cuando nosotros representamos a una institución dejamos de ser yo individual y somos parte de esa cultura organizacional y por lo tanto debemos respetar esos protocolos, ¿ok? Y por eso era que les decía del tema del uniforme, que hay que tener cuidado y cómo nosotros nos exponemos ante las personas, porque no van a decir Omar, no van a decir, no sé, Giovanni, van a decir el policía o la policía, ¿ok? Entonces, la ética es un ideal de convivencia, como hemos visto, data de época muy antigua, antes de Cristo, dice que tiene 4.500 años, y los primitivos tenían la preocupación de determinar lo que está bien o está mal. Imagínense, desde esta época primitiva ya había esta conciencia y este sentir de definir lo que estaba bien o mal, aplicando valores y principios, ¿no? Y normas de convivencia, eso es súper importante. Característica de todo ser obra por un fin. Por ahí hay un dicho que dice Maquiavelo, quien le recomiendo que lean ese libro, el fin justifica los medios. ¿Será que el fin justifica los medios? ¿Quién me quiere decir si el fin justifica los medios? ¿Será que justifica los medios, por ejemplo, si yo quiero llegar a un ascenso y tengo que copiar o tengo que, no sé, robarme las preguntas? ¿Será que
¿El fin justifica los medios? Pues no, no, porque debemos hacer las cosas con coherencia, con ética, ¿no? Y aunque nadie lo sepa y nadie nos vea, pues nosotros debemos ser coherentes. En la edad antigua los filósofos estudiaban el comportamiento del bien y del mal, apegado a códigos morales que determinarán una responsabilidad en su cumplimiento. Por tanto, las personas son seres con corazón y voluntad libre. También se consideraba que dicho razonamiento estaba basado con respecto a la religión, ¿ok? Vamos avanzando. En la vida cotidiana constituye una reflexión sobre el hecho moral en la rama de la filosofía que estudia lo correcto o equivocado del comportamiento humano y buenos hábitos con el propósito de crear bienestar y bien común para vivir en convivencia. La ética es muy importante a nivel individual y social y su desarrollo histórico ha sido amplio y variado. La ética además contempla ciertos componentes que serán definidos para un mejor conocimiento, cumpliendo con los valores y principios inculcados en el desarrollo individual y colectivo. Nos encontramos con 3 tipos de teoría. Las consecuencias de nuestras acciones sirven para considerarse cuando sean buenas o malas, dependiendo de si se acercan o no al bien propuesto. Entonces, como lo que les decía, siempre habrá consecuencias en todas sus acciones, aunque no lo sepan otras personas, y todo siempre sale a la luz. También tenemos las leyes éticas, que son de obligado cumplimiento y se basan en la convicción social. Hay 3 clases de deberes que son de imposición, de compromiso y de proyecto. De imposición cuando nos obligan o nos ordenan algo. De compromiso, porque es mi voluntad hacerlo, porque quiero aportar en algo. Y de proyecto, algo que estamos enfocándonos hacia el futuro. Luego tenemos el deber y la norma. ¿Ustedes dónde estarán? Ustedes están justo en esta parte, en esta área. Tenemos a la moral, luego de la moral tenemos a la ética, que ya hemos visto las diferencias, y dentro de ella tenemos los principios y los valores, que también hemos visto la diferencia, y ahora tenemos el deber y la norma. El sistema de normas y desde el punto de vista subjetivo es la obligación o necesidad que tenemos de hacer algo, tareas y actividades del ser humano. Hay diferentes tipos de normas con un fin concreto. Las normas son las reglas que deben seguir las personas para una mejor convivencia, es lo que llamamos moral. O sea, las normas son parte de la moral, como las normas de tránsito, ¿no es cierto? Luego tenemos dentro de estas normas algunas como la honradez. Esto es importante practicarlo para poder tener una buena convivencia. Y esto también aplica a la familia. La honradez, el respeto, la libertad física, el amor, la tolerancia, la responsabilidad y bondad. Y luego tenemos los valores universales que están relacionados con la libertad, ¿no es cierto?, de libre albedrío, que manifestación de los hombres hacia el bien y la belleza absoluta. Pero ¿será que si yo tengo libre albedrío, puedo hacer lo que sea? ¿Puedo hacer cualquier cosa? Y hay mucha gente que dice, no, pero es que Dios nos dio libre albedrío, sí, pero hay que practicarlo con responsabilidad, sabiendo que si yo voy a tomar esa decisión, pues va a tener una consecuencia. Luego tenemos la justicia, que es dar a cada quien lo que se merece, que ya sabemos cómo funciona el tema de la justicia, ¿no es cierto? Y luego tenemos valores para la convivencia. Darwin Salto me está levantando la mano. Un momentito que voy a terminar y ahí le doy paso. Tenemos ahí la fraternidad, el honor, la verdad, la solidaridad, la valentía y la amistad, ¿ok? Estos son importantes para la convivencia. Darwin, cuénteme. Ingeniera, le quería comunicar de que ya son las 10, las 9 para ir a la otra hora de clase. Ya, terminemos 3 minutos, solamente voy a terminar con esto y con esto terminamos. ¿Sí están viendo ahí la pantalla? Sí, sí se ve, Inge. Ya. Sí, Lisa. Ok, esa es la última parte. Y la persona como sujeto moral que realiza la ética. Moral y luces son nuestras primeras necesidades, dijo Simón Bolívar, libertador americano. Para Simón Bolívar la moral era la base de nuestro sendero por la vida. Es como esa luz que nos va iluminando el camino por donde tenemos que seguir. Y claro, y luego si visualizan, si tenemos un camino iluminado y por ahí a la derecha hay un camino oscuro, pero de pronto ese camino oscuro es el más corto, y decidimos nosotros irnos ese, aunque esté oscuro, no importa, pero es el más corto, y porque quiero llegar rápido lo hago. Entonces ahí estamos perdiendo ya nuestra conciencia de ser éticos, de ser responsables, de ser morales. Entonces eso es lo que debemos grabarnos en la cabeza. Bueno, la ética y la profesión, aquí vamos a pasar rápido. Esto ya lo hemos visto un poco, los principios básicos de la ética
que es el principio de beneficencia, el principio de justicia, el principio de autonomía. El principio de beneficencia consiste en que un profesional ético es aquel que hace el bien en su profesión, haciendo bien su profesión. Es decir, lo único que tiene que hacer es cumplir y ser responsable. El de autonomía dice que, en cambio, puede interpretarse de manera que genera una visión de profunda simetría entre el profesional y el usuario de sus servicios, es decir, entre el servicio que damos a un usuario. Y el principio de justicia señala que la ética profesional no se agota en las relaciones bilaterales entre los profesionales y los destinatarios de sus servicios profesionales, sino también en hacer justicia con el resto de la comunidad. El imperativo de religación y de la ética compleja. Para Morin, que era un escritor que está ahí en la foto, decía que religación con otro, religación con una, es un término, ¿no es cierto?, de una doctrina que se llama religación. La religación surge del principio de inclusión, que funciona en todo sujeto, que hemos escuchado mucho ahora, la inclusión social. Por ella, el individuo es capaz de abrirse al otro, de vivir la amistad y el amor y de desarrollar el altruismo, de inscribirse en un grupo y de construir comunidad. Y dado que la ética está basada fundamentalmente en el proceso de religión humana, la crisis actual de fundamentos puede sintetizarse en esto. Y luego vamos a ver los principios básicos de la ética profesional, que son beneficencia, autonomía y justicia. Beneficencia, autonomía y justicia. El problema fundamental es precisamente que la ética de principios es una ética que parte de normas o criterios morales estables, pensados para guiar la acción también estable en un escenario social estable. Porque claro, si es un escenario que no es estable, pues dentro de eso pues, pueden surgir muchas anomalías que están fuera de la ética. Y ahí tenemos los principios de beneficencia y religación, que es el concepto que acabamos de revisar. Hacer el bien en la profesión, haciendo bien la profesión, sigue siendo un fundamento ético. Mientras yo haga bien mi profesión, pues estoy cumpliendo bien con mi trabajo. Y el principio de autonomía y religación, en cambio, dice superar la relación de dependencia o paternalismo a partir del establecimiento de una relación horizontal y participativa que respete al cliente o usuario. Es decir, no solamente soy un buen trabajador, soy cumplido, sino que también voy más allá y tengo una buena relación con mis compañeros, con mi jefe y con las personas que atiendo. El principio de justicia y religación, que en cambio está relacionado con el tema del ego y sociocéntrico, y quiere decir que es como es esa corresponsabilidad que tiene el profesional con el cliente y el cumplimiento mutuo del deber que corresponde a cada uno, pero también es el marco de una visión de justicia hacia la sociedad en la que se ejerce la profesión. ¿Ok? Entonces, bueno, hemos terminado hasta aquí la clase porque igual tienen que irse ya a su otra clase. Ya voy a conversar con la chica con la persona del instituto para que por favor cuadre, porque la próxima clase será Dios mediante el miércoles, tiene que ser igual 7:30 porque no alcanzo a llegar antes. Se me fui. Entonces, por eso le había pedido el cambio, pero para que les comuniquen a los otros profesores para evitarnos este cruce. Bueno, les agradezco mucho la atención y nos vemos próximamente, Dios mediante, el día miércoles. Igual, por favor, les pido que revisen sus tareas, que ya están colgadas, para si es que tienen alguna duda, pues el día miércoles, que es el último plazo que tenemos, podamos resolver cualquier situación, ¿ok? Les agradezco mucho y nos vemos pronto y que tengan un lindo día. Sí. Noche, ya una linda noche. Pregunta, se Sí. retiren. Dígame. Inge, ¿cómo que tenemos la próxima clase? No somos todos los que estamos en el grupo, son unos que otros. No, todo lo que está en el grupo entiendo yo, porque ahí está subida las fechas para que le revisen. No, yo le quiero decir, ingeniera, que no somos todos los que tenemos ya mismo la próxima clase. Sí, y bueno, los que ya están, sí, los que ya, o sea, tienen la próxima clase pueden salir, y porque también tenemos otras preguntas que queremos hacerle, pues por eso, no sé, usted puede decirle a los chicos que ya quieren salir, pueden salir nomás Quienes entonces tengan ya la clase, por favor, pueden irse, y me quedo con las personas que tengan alguna duda, alguna inquietud con respecto a los temas. Y entonces, sí, si es así, vamos levantando la mano para poder ir revisando con ustedes, ¿ya? ¿Ya? A ver, Giovanni, cuénteme, Giovanni, ¿cuál es su ritmo?
Es que yo tengo una duda, ingeniera, sobre el deber que mando en la materia expresión oral y escrita. Claro. Ya, porque ahí usted pide que nosotros corrijamos la palabra que llevan tilde y la que no llevan tilde y todo eso. Ya. Ya, y si que eso hay que argumentar algo que porque lleva tilde o solo nomás corregimos la palabra. Sí, hay que, a ver, ¿cómo dice las instrucciones? Vuélveme, ¿tiene ya la mano? Porque no tengo yo la mano. O sea, porque si dice que tiene que Sí. corregir, ¿me puede leer? Ya dice, no podían faltar, en cada uno ya dice, en cada uno hallarás al menos una palabra aguda y deberás colocar o remover la tilde según las normas que te enseñamos. ¿Cómo, perdón? A ver, la primera pregunta dice, Sí. en cada una hallarás al menos una palabra aguda Ya. y deberás colocar o remover la tilde según las normas que te enseñamos. Ya. O sea, de esas palabras hay que revisar las que son agudas. Y si es que no tienen tilde, hay que colocar la tilde en la vocal, ¿no es cierto? Que corresponde. Y si es que, digamos, es aguda, pero resulta que tiene, acuérdense que las agudas son las que tienen el acento en la última sílaba, pero digamos que la tilde está en la antepenúltima, entonces tienen que tacharla y corregir y colocar bien la tilde. Ah, entonces solo corregimos dos más ingeniera el deber. Sí, pueden corregir ahí mismo o si no, a los lados la pueden escribir bien también, no hay problema. Con tal de que la pongan bien, no importa, como a ustedes se les haga más fácil. Ah, ya, Inge, gracias. Ya, Brian. Ya, listo, ingeniera. Sí, yo le quería preguntar sobre si nosotros vamos a tener cuestionario para el examen o solamente usted nos da preguntas exactamente ese día el examen y nosotros tenemos que resolverlas. Entiendo que siempre hay unos cuestionarios, unas preguntas que ustedes estudian. Y esas también igual se suben al aula virtual. Ah, ok. Sí, sí, hay unas preguntas. Pero creo que eso se sube después. No sé si No, es la... sí, claro, ya me imagino Sí. que ya cuando se vaya a comenzar el examen. Así es, sí. Sí, ya Brian. Entonces, ¿tiene alguna otra duda? Bueno, por el momento no. Ahorita sí no tengo, pero es que hay dudas a veces que ahorita no nos acordamos, pero después sí. Por el momento solo es... Por eso yo les recomiendo que antes de la clase ustedes revisen, digamos, las tareas para que puedan tener todos estos temas a la mano y si tienen alguna duda, pues en este momento es justamente la oportunidad para hacerlo. Bueno, también le recuerden, ingeniera, para que suba las grabaciones. Bueno, le envíe el link para que suba las grabaciones para con eso podernos guiar también bastante. O sea, sí están subidas las grabaciones. De hecho, yo ya las mandé. Me imagino que hoy día tienen que haberlas subido, perdón. Sí, sí. Entonces, fueron subidas a las dos clases. Sí, y hoy día ya las yo mando. digo por esta. Ah, sí, esas las mando ya mañana para que puedan subir. Ingeniera. Sí. Yo tengo otra duda, es que aquí dice que el examen, o sea, que el primer examen toca con usted. ¿Cómo? Perdón, no le entendí. ¿Qué? El primer examen toca con usted, ingeniera. Sí, ajá. El día sábado a las 6 de la tarde y se cierra a las 11:50, creo. ¿Cuál sábado? ¿Este sábado? Sí, este sábado 26. Pero es feriado. Ah, bueno, pero le suben el cuestionario, ¿no? No sé, pero que aquí se cierra el examen de nota final. Ya tengo que, sí, ahí se les manda la pregunta para poder llenar. Ya, ingeniera. Ingeniera, listo, nos ayudaría ahí con preguntas fáciles. Bueno, tienen que estudiar, pues todo es fácil cuando uno estudia. Acuérdense que estamos justo hablando de la ética y la moral, entonces, claro, hay que estudiar. Cuando uno estudia, todo es fácil.
Y realmente los temas tampoco son tan difíciles porque, como les dije, la idea es que ustedes más allá de la teoría puedan aprender también ¿cómo se llama? En la práctica, en cómo practicar estos conceptos a lo que ustedes hacen. ¿Ya? Entonces, más esa es la idea, pero igual si tienen, hay cosas que tienen que estudiar, por ejemplo, dónde se tildan las palabras graves, las agudas, las esdrújulas. ¿Por qué? Porque, si no, ¿cómo pueden aplicarlo? Sí, sí le entendemos. ¿Ya? No lo pueden, tienen que de ley aplicarlo luego. ¿Sí? Listo, ingeniera, sí, ya. Quedó claro. A ver, entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? Giovanni, dígame. Yo no, ingeniera. Tenía la mano levantada, ya. Ah, Ok, ya, disculpe, disculpe. ya, está bien. Entonces, de aquí nos queda una clase más, pero bueno, esta materia, que es ética, ¿tiene cuántos módulos? Tiene Sí, 6. aún tenemos algunas unidades. Tenemos 2 unidades todavía. Claro, tienen 2 unidades todavía y entiendo yo que esta es la tercera. Sí, de hecho voy a hablar porque yo creo que en la próxima clase debemos revisar las 3 últimas, porque si no, no vamos a alcanzar. Entonces ya voy a ver si es que nos pueden dar un poquito más de tiempo, por lo menos una media hora más, porque tenemos que revisar todavía la 4, la 5 y la 6. Entonces ya voy a decirle en comunicación si ya terminamos las 3 unidades, solo lo que nos faltaría es el tema del repaso. Y un repaso, claro, sí, sería bueno. Claro. Bueno, en este caso no sé si voy a hablar con la persona que organiza este tema para chequearlo. Ya, entonces, a ver, cuénteme si tienen alguna otra duda, otra inquietud. Aquí igual me han puesto unas preguntas. Dice, sí, escucha. No se escuchaba, pero bueno, ya en antes, sí, estaba justo hablando por teléfono con la chica para que me explique el tema este de lo de la clase. No sé si aprovechen más bien para hacer las preguntas, porque en teoría la próxima semana vamos a revisar eso y ya no tendríamos más tiempo. Les voy a escribir ahí. Ya, dice que les escribe el número para cualquier cosa. A ver, denme un ratito. Entonces, a ver, díganme, ¿qué más? Aprovechen, por favor, ahorita. Ingeniera, yo tengo otra duda que ando pensando. Ingeniera. Le escucho, dígame. Ingeniera, pero yo tengo una pregunta sobre el examen. O sea, uno puede entrar a las 6 o a las 8 o a las 9, porque el examen dice que hay una chance para entrar hasta las 11, creo. O sea, usted puede entrar a cualquier hora dentro de ese espacio. Ya, entonces si usted quiere entrar a las 7, a las 8, eso ya es como usted se organice, teniendo en cuenta que máximo es hasta las 11, entonces no va a estar 10 minutos antes de las 11, porque de pronto no va a terminar de hacerlo, ¿no? Entonces tienen que prever ese tiempo. Igual las tareas, ¿hasta cuándo tienen que mandarlas? Hasta el 25 viernes. Hasta el 25, ingeniera. Ya, el 25, ya, está bien. Inge, y para las próximas semanas tendremos clases aún con ustedes, o sea, no con la materia de ética, sino con otras materias.
Perdón, ¿qué me decía que no le, sí, qué me decía? Sí, yo le preguntaba si que la próxima semana continuamos, o sea, usted nos va siguiendo a dar clase con otras materias, o ya estas son las últimas materias que nos O sea, de aquí tenemos estas, terminamos en la semana y estas serían, sí, por el momento las últimas materias para este curso. Pero ¿usted continúa dando otras materias o son ya otros docentes? No, yo doy comunicación, sí, comunicación, creo que tienen otros docentes para otras materias, me parece, porque tienen algunas otros pensos. Entonces, de eso depende. ¿Ya? Ya, sí, listo, ingeniero. Ya, ver. Estaba hablando, ya les decía que tengo todavía unos 15 minutos para poder responder alguna duda o pregunta, porque como les había comentado, yo había previsto mi clase hasta las 9:30. Entonces ya después de eso sí ya me tengo que desconectar, pero si es que no tienen ninguna duda, pues entonces podríamos dar por terminada, o si es que algo les falta. Bueno, ingeniera, en mi caso sí, yo no tengo más preguntas que decirle. Ok. A ver, ¿y alguno de los otros, de las otras personas tienen alguna otra duda, pregunta? No, licenciada, solo que nos ponga preguntas fáciles en el examen, nada más. Ya nos dijo, compañero, que tenemos que ser éticos, tenemos que sabernos todo. Ético. Sí, tienen que estudiar, o sea, esa es la única forma de que puedan sacar una buena nota. Tienen que estudiar y esforzarse. Todo en la vida tiene un sacrificio y bueno, igual tienen que organizarse para que puedan atender todo y puedan revisar las cosas. ¿Y cuándo van a estar subidas esas preguntas? Yo creo que esas preguntas, si hoy día es martes, capaz que el examen dicen que es el sábado, entonces capaz que les han de subir el sábado en la mañana o el viernes en la noche. En esa fecha les han de subir. Muchas gracias, ingeniero. Ya, a la orden. Me despido, ingeniera, cuídese, bendiciones. Ok, chicos, entonces, bueno, entonces no tenemos más consultas, pues, nos vemos entonces, Dios mediante. Cierto. Ya listo, ingeniera, pase bien, que tenga una buena noche. Ok, Sí, ingeniera, chao. hasta luego, ya nos vemos. Muchas gracias. Chao. Chao.